Leyes, decretos, resoluciones, actualizaciones en general para profesionales y contribuyentes. En el Tributario, con la conducción de Delia Lescano y Adolfo Fernández. Pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, naimboyo ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur, y en sus aguas lleva al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Que el infortunio te ame, mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y que lo envuelven en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Muy buenos días para todos los oyentes de la 970 AM. Empezamos con el programa El Tributario, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Empezamos este día de hoy un poco más tarde. Increíblemente, como le digo a los colegas, solamente el que trabaja tiene problemas. Y estamos hoy un poco en la versión Marangatú también, ¿verdad? Estamos un poco tratando de empezar, y parece que nunca cargó el estado financiero. Un poco el chiste de la semana, ¿verdad? Para empezar un poco rompiendo el hielo, ¿verdad? Grande los compañeros que van a pagar los 500.000, y también la gente que presentó y le llamaron a su cliente, también grande, también esos personajes que aparecieron de repente. Entonces, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un tema bastante importante que estuvimos en esta semana promocionando por todas las redes sociales, que es el impuesto a la renta personal. Le voy a presentar enseguida al compañero Adolfo Fernández, que es nuestro conductor del programa. También vamos a presentarle a nuestro invitado para seguir hablando del tema, ¿verdad? Para dar una entrada a lo que va a ser el impuesto a la renta personal. Antes de empezar justamente con el tema, lo que quería aclarar es que esto va a ser una serie, ¿verdad? De lo que va a ser el impuesto en sí, de lo que vamos a hablar. Va a tener una repercusión general, ya que vamos a hablar en este programa y en próximos programas al respecto, para que
no se centre solamente en algunas preguntas o de repente se lo vaya a hacer un poco más pausado, ¿verdad? Que la gente de repente pueda plantearse las preguntas. Yo sé que muchas veces la gente no se plantea preguntas, sino casos. Me ha tocado en cursos, ¿verdad?, que la gente no hace una pregunta específica como de qué pienso sobre algo, sino te dice, bueno, yo tengo un caso en qué. Bueno, esos casos es lo que nosotros queremos de repente escuchar, ¿verdad?, de acuerdo a cada programa, porque vamos a hablar sobre distintos temas. También le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que vayamos compartiendo y vayamos viendo cuáles son las preguntas puntillosas. Para mí, y hablo personalmente, hay mucha gente que me dijo, ¿por qué no hablamos de estados financieros? Estamos a mitad de mayo, señores. Yo creo que la mayoría ya presentó su estado financiero. Hablar sobre estado financiero es algo muy puntilloso. Segundo, que es algo más práctico. Yo le puedo decir, y como le digo, declamar toda la ley, toda la seguidilla de cosas que ustedes necesitan, pero al final, a la hora de presentar, ustedes necesitan un lapso más práctico que de repente a través de una radio no van a apreciar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es llegar la aplicación de las leyes. Empezamos por IRP justamente aprovechando la prórroga, vamos a darlo entre comillas, que se dio en este periodo que pasó para julio. Entonces, para tratarlo ya minuciosamente y como siempre digo, lo que nosotros tocamos dentro del programa, los profesionales que disertan, los profesionales con los que estamos hablando, ellos dan un curso más extensivo. Es solamente una pincelada. La gente que quiera participar en los cursos que dictan, los colegas van a dar sus datos, pueden inscribirse, porque la idea es contestar a las preguntas. ¿A qué quiero llegar? Que también tenemos que capacitarnos siempre, y sigo recalcando esto, los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook no van a contestar todas las preguntas que ustedes tienen. Por lo tanto, también la radio, ya que es un medio digital de audio, también es un poco limitado también la recepción, y yo sé que cada persona tiene un caso muy específico de algo y todos los casos son válidos. Quiero dar la bienvenida al compañero Adolfo Fernández. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días, Delia. Buenos días para toda la audiencia de la 970. Arrancamos hoy siendo las 6:36 horas nuevamente con un programa más del Tributario. En esta oportunidad le tenemos como invitado acá al compañero, el contador público Justo Darío Silva Yegros, que nos va a estar hablando justamente, como estabas diciendo, del impuesto a la renta personal. Le pedimos a todos que nos escuchen, que nos escriban al WhatsApp al 0984-970-970, que vamos a estar leyendo las consultas al aire. Acá le vamos a estar pasando las consultas al invitado para que nos dé su punto de vista también. Pueden encontrarnos en el Facebook como El Tributario y en el Twitter como @tributarioel. Agradecemos también el apoyo de nuestros auspiciantes. La consultora contable Fernández Asociados es segura, es confiable. Martel, siempre Martel. Cultura de calidad. Lescano Astigarraga y Asociados, asesoría contable y tributaria. Librería Joana, donde encontrás lo que necesitas. Profesionales.com, los mejores regalos empresariales los encontrás en profesionales.com. También pueden escucharnos vía online desde la página web de la radio www.radio970am.com.pi, o pueden buscarnos en las redes sociales. No se olviden que tenemos el sorteo en nuestras tazas. Estamos sorteando las tazas. Pueden participar al sorteo desde las redes sociales. Nos buscan, le dan me gusta a nuestra página. Comparten nuestra actividad, en este caso el sorteo, y pueden dejarnos como comentario qué temas les gustaría que estemos tocando acá en la radio. También pueden escribirnos directamente al WhatsApp y van a estar participando ya desde del sorteo. Perfecto. Las tazas que estamos sorteando son de profesionales.com. Agradecemos a profesionales.com que por la gentileza de las tazas que nos brindan. En la fanpage tenemos las fotos para que puedan ver, para poder ver, y también pueden seguir a todas las páginas, a todos los auspiciantes.
Así mismo, así como el sábado pasado también tuvimos un sorteo. Los ganadores, recalco, ya están en las redes sociales. Eva Jiménez de Zárate ganó una taza del Contador Perfecto, gentileza de profesionales.com. Nadia Soledad Iriarte, también una taza del Contador Perfecto, gentileza de profesionales.com. Silveria Aquino, un llavero y un bolígrafo, gentileza de Fernández Asociado. Y Laura Rosana Huespe Bazán ganó el vale para el curso de capacitación con el licenciado William Hermosilla, que fue nuestro invitado del sábado pasado. Lo tuvimos la semana pasada, que le mandamos un saludo, que me dijo que ya está escuchando esta mañana. Le mandamos un saludo. También a Arnaldo Paredes, la gente de la cooperativa de contadores, que me debe una visita, que me dijo que iba a estudiar su tema y después iba a venir, pero me debe una visita, así que le espero a Arnaldo Paredes también. Es increíble cómo la gente se prende en toda esta semana. Más en los grupos de WhatsApp y demás, la gente estuvo manifestando, estuvo diciendo de que, por ejemplo, se podía hablar. Y como digo, no todos los temas de repente pueden ser tratados en radio, por el tema justamente que es un medio de audio. Hay cosas que tenemos que ver porque nuestra profesión... Es muy particular muchas veces los casos. Claro, y también la profesión en sí es muy... es más práctico. Y la gente necesita ver. Entonces, a veces nosotros podemos dar toda la explicación, toda la teoría, todo lo que quieran escuchar, ¿verdad? Pero a veces necesitas puntillosamente ir a ver qué es lo que hablábamos con Hermowy la vez pasada. Y dijimos que nadie aprende a través de consulta tributaria, ¿verdad? Nosotros debemos irnos, tenemos que capacitarnos. Yo no digo no agarres el trabajo, siempre lo voy a volver a recalcar. Vos tenés la obligación y el derecho de agarrar el trabajo, pero así también tenés la obligación y el derecho de ir a capacitarte y saber qué estás haciendo. Y por sobre todo cobrar lo que vale tu trabajo. Claro que lo habíamos tocado en valoración contable la semana pasada, que nadie y tampoco una persona que está haciendo un trabajo puede decir cuánto cuesta mi trabajo. Hay que hacer un costeo real de cuánto cuesta tu trabajo y saber, yo no puedo cobrar por menor de lo que cuesta mi trabajo solo por agarrar un cliente, a la larga estoy perdiendo. Claro, así mismo. Y así también, yo no puedo cobrar lo que cobra mi colega. Claro, cada uno tiene su método, tal vez vos te vayas en moto, yo me vaya en avión, yo me vaya en... ¿verdad? Entonces, cada cosa implica, tal vez vos tengas un asistente, tal vez yo no. Entonces, hay cosas que hay que manejar en los costos, que lo hablamos la semana pasada en valoración y tenemos los videos dentro de la página de Facebook. Exactamente. Así mismo. Perfecto. Lo que queremos saber esta semana es, Adolfo, si nos actualizas un poco lo que es la parte de vencimientos que tenemos esta semana, que tenemos de novedades esta semana, aparte de los 500.000 que la gente está aportando a la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Que fue el pequeño gran problema. Yo digo también, porque yo también estuve presentando y estuve hasta las 11:45 de la noche tratando de levantar, pero yo sí levanté. Claro que yo sí levanté, pero hay mucha gente que no pudo. Así mismo. ¿Y qué se hace en esos casos? Yo siempre le digo, no hay nada nuevo lo que la gente está tratando de decir, solo que a qué te estás exponiendo. Claro, así mismo. La recomendación que se da siempre es, en el caso de que no hayas podido presentar a tiempo, es que presentes tu nota vía mesa de entrada. Recordemos que estamos en fecha 19, hoy vencen los que tienen terminación 6. Pasan para el lunes porque hoy es sábado y no tenemos que dejar todo a última hora, porque siempre dejamos a última hora, es lo que pasó justamente ahora. Literalmente eso no es el problema, y te digo por qué. Vos podés dejarlo hasta las 11 de la noche, la página tiene que funcionar. Claro. Vos podés dejar, pero sabiendo cómo es el sistema, y hago un gesto particular porque sé que todos tenemos también la aplicación vía web, la gente nos ve, es no dejar a última hora, pero no por una cuestión de que vos seas el que estás ultimando, sino porque la página no funciona. Entonces la gente vos le decís, no dejes para última hora, pero yo hago todo en tiempo y en forma, pero no soy yo la que presenta a las 11. Entonces, no dejar para última hora, no porque vos no lo hagas a tiempo, sino no lo dejes para última hora porque la página no funciona. Esa es la aplicación correcta. Sí, así mismo. Y el lunes justamente se nos enciman los... Estados financieros también el lunes. Claro, los estados financieros que vencen mañana,
que serían también con terminación 6, y los de terminación 7. Tenemos también que tener en cuenta que este mes tenemos el corte del Marangatú, del sistema Marangatú, entonces tenemos que adelantar todo, tenemos que poner en forma nuestro estado, si podemos imprimir nuestro estado de cuenta, certificado de cumplimiento tributario, mismo los formularios, por cualquier cosa que los bancos nos pidan, o sea, los entes. Es que las cosas son para anteayer. Exactamente. Y yo no sé qué va a hacer la gente. Yo, como vos saben, cuando nosotros nos fuimos a la famosa capacitación de 10 minutos del Marangatú 2.0, porque la capacitación del Marangatú 2.0 es 10 minutos, que realmente lo único que te muestra son 3 pestañas locas que, como sigo diciendo en el videíto, eso se va a ver genial. Ahora, decime cómo se ve en persona. ¿Qué fue la respuesta? Nosotros probamos entre 100 personas. Somos más de 1000 contribuyentes. Exactamente. ¿Qué pasó con el estado financiero? Digamos que IVA y todo lo demás funciona, como le dije también en ese momento. ¿Qué pasa si no funciona justo algo muy sustancioso en algún momento y vos tenés miles de contribuyentes esperándote? No, hay que esperar, ¿verdad? Que todo se caiga después de decir, no funciona el sistema. Si te das cuenta que las 4 no funcionan, sabes que cerrar todo y andate. No hay que esperar tanto también. Yo le digo muy sinceramente a la gente tiene una expectativa alta, pero nosotros somos Paraguay, nuestro país está, a nivel tecnológico nosotros estamos un poco atrasados, no estamos hablando allá por Estados Unidos y toda esa gente, ¿verdad? No estamos hablando de Google ni de esos servidores especiales de Facebook, ¿verdad? Entonces, teniendo esa deficiencia, ¿verdad? A nivel sistemas, tenemos que tener en cuenta que puede presentarse situaciones. Sí hay que adelantar todo lo que se pueda, timbrados. Yo quiero saber cómo va a ser la gente que hace facturación digital. Yo ya hice mi consulta y también dijeron, hay que solucionar, hay que ver, y nadie me contestó nada. ¿Qué haces si vos tenés que cobrar, qué sé yo, el 2, el 3? Y hay empresas muy especiales en las cuales te dicen, si no me factura el 2, me factura el mes siguiente para el 2, pero me facturame doble, no comes ese mes. Había que pensar bien, ¿verdad? ¿Qué respuesta da la subsecretaría porque las emisiones de las facturas tienen que ser en día y en fechas? O sea, hay que tener un poquito en cuenta eso también para la gente que hace emisión de facturas digitales y ver también, plantear y hacer una queja generalizada si a lo mejor se puede hacer una ampliación de las fechas o qué sé yo, ¿verdad? Unos 5 días a través de la emisión. Vos emitís 5 días y tenés 5 días para validar, pero mantenga la fecha, por ejemplo. Eso sería más ideal. Pero veremos, no creo que se aplique porque realmente la facturación electrónica es a hoy y a hoy. Tipo, no facturas. Pero en estos casos, ¿qué se hace? Así mismo. Agradecemos a Martel, Cultura de Calidad. Martel, forjada por una cultura de la calidad. Calidad en el producto, calidad en la gestión, calidad en todo. Desde sus orígenes, Martel se ha destacado por una calidad que se valora y se reconoce. Martel, siempre Martel, cultura de calidad. Tenemos 16 tiendas. Está Martel Mariscal López, esquina Cruz del Defensor, teléfono 602-136, Martel Villamorra, San Roque González, número 352, Casi Hasler, teléfono 665-130, Martel Palma, Martel Shopping La Rural, San Lorenzo Shopping, Shopping Mariano, Shopping Pinedo. Genial. Entonces, terminando con el bloque de actualizaciones, pasamos entonces a lo que es el tema central del día de hoy, ¿te parece? Quiero darle la bienvenida al licenciado Justo Silva, que es disertante de Convergencia Comercial. Mira, hasta ese punto llego de mi lucidez, ¿verdad? Para que te des cuenta de esa palabra ni existe, soy sincera. Y la gente está feliz. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy, como estaba diciendo, vamos a tocar un tema muy importante que es el impuesto a la renta personal. Y para ir entrando un poquitito en el tema, tenemos que hacer un recorrido de cómo se fue dando este impuesto a la renta personal. Y ya data del año 2004 la creación del impuesto a la renta personal. Hay muchas personas que dicen, no, pero esto es muy reciente. Y en realidad ya en la ley 2421 tenemos la ley de creación del impuesto a la renta personal. Lo que sí es que su entrada en vigencia se fue aplazando por varios ejercicios y en el año 2012, por la ley 4673, se pone efectivamente en vigencia este impuesto.
Entonces tenemos ahí prácticamente unos 8 años en que se fue aplazando, postergando su implementación, pero ya desde el 2004 tenemos este impuesto a la renta personal. Y algo muy importante, tenemos que ver en qué contexto también se da la creación de este impuesto, que es, si nos remontamos un poquitito a la ley 2421 de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, vamos a darnos cuenta que ocurre un hecho muy importante en ese año 2004, que es la reducción de las tasas del IRASIS. Sí, de 30 a 10% en forma progresiva, pero la condición de la reducción de esas tasas se daba justamente con la condición de que se implemente el impuesto a la renta personal. O sea que del 30% que era la tasa general del IRASIS en aquel momento, ¿verdad? Teníamos dos tasas, 30% la tasa general, sí, y cuando se distribuían los dividendos un 5% adicional, ¿verdad? Que hasta hoy en día se sigue pagando el 5%. Se sigue pagando el 5% hasta hoy en día. Que quedó literalmente en 15%, liberando tu plata. Así mismo. Entonces, del 30 bajó progresivamente hasta el 10% y la condición, el requisito era que se pueda implementar este impuesto a la renta personal, que ya era un poco la dinámica de toda Latinoamérica, la implementación de un impuesto que grave los ingresos personales. Entonces nuestro país todavía no tenía, dentro del sistema de impuestos fiscales internos, no tenía un impuesto que grave las rentas de las personas físicas. Sí tenemos a nivel empresarial, que son las unipersonales. Las comerciales, pero no en sí por la realización de actividades que se consideran servicios personales. Entonces, en el año 2012, con la ley 4673, se pone en vigencia este impuesto después de varios años de aplazarse. De hecho, muchos decían que no iban a darle a un gobierno socialista la implementación de este impuesto a la renta personal. Entonces, en el año 2012, cuando le destituyen a Lugo, automáticamente en agosto se pone en vigencia el impuesto a la renta personal. Y ese primer ejercicio abarcó 5 meses, ¿verdad? Desde agosto hasta diciembre. Y en ese primer ejercicio es increíble, pero muchísimos contribuyentes se inscribieron. Entonces, ya incidieron, exactamente, ¿verdad? Cuando vayamos viendo el tema de, vamos a hablar de lo que es de los ingresos, vamos a hablar del rango no incidido, la escala, hoy por hoy cuánto es el monto que tenemos que considerar para ver si somos contribuyentes o no. Entonces, en ese momento, 120 salarios mínimos era mucho dinero para 5 meses. Tenía que ser una persona súper adinerada para que ingrese en 5 meses. En 5 meses y que pueda ser contribuyente de impuesto a la renta personal. Entonces, desde el año 2012 hasta el año 2016 tenemos un impuesto que está reglamentado según la ley 2421 y la ley 4673, que lo que hace es ampliar las disposiciones de la ley 2421, ¿verdad? En algunos artículos. Supuestamente, ¿verdad? La gente hasta hoy en día se queja, ¿verdad? Y creo que también está dentro de lo que es la representación del impuesto. La creación del mismo fue para la formalización. Exactamente, y ese es un tema bastante vidrioso. Sí, yo normalmente en los cursos, ¿verdad? Cuando empiezo a hablar sobre el tema, hablo sobre esos ejes, ¿verdad? El primero de ellos, como vos estabas mencionando, era formalizar la economía, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se lleva la formalización de la economía? A través del cierre del circuito documental, ¿verdad? Entonces los contribuyentes obligados, valga la redundancia, iban a verse obligados a pedir factura, a exigir factura en todos los comercios, por más insignificante que sea el importe de la compra, de tal forma que ellos puedan deducir del impuesto a la renta personal y pagar prácticamente. Es simpático porque la palabra deducir dentro del impuesto a la renta personal le queda grande. Sí. No todo deducido otra vez al final de todo. Exactamente. Entonces, vamos a decirle que la filosofía del impuesto era formalizar la economía y nos vendieron un impuesto con el logo, el IRP es justo. Sí. Bueno, hasta hoy todavía en la página de la SED, si entramos a ver, vamos a darnos cuenta que en una de las pestañas, ¿verdad? En el Marangatú viejo estoy hablando, sí, ¿verdad? No todavía del 2.0, hay una pestañita que dice el IRP es justo, ¿verdad? Y no sé qué tan justo es, ¿verdad? ¿Para quién es justo? Para quién es justo, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos un IRP que en muchos de los casos está reglamentado por un decreto y no por la ley.
Claro. Entonces tenemos dos etapas, digamos, dentro del IRP. La primera etapa que abarca desde el ejercicio 2012, que es su entrada en vigencia, hasta el año 2016. Y por otro lado, cuando a la viceministra se le ocurre cambiar las reglas del juego, ya al final no era formalizar la economía, sino que ya era recaudar, ¿verdad? Y lo como hizo a través de decretos y resoluciones. Exactamente, violando el principio de legalidad, ¿verdad? Que establece que todos los 5 elementos de la obligación tributaria tienen que estar contemplados en la ley, ¿verdad? ¿Qué hace la viceministra? Reglamenta y hace los cambios del IRP por medio de un decreto. Entonces estamos hablando ahí de una arbitrariedad que se dio y que desde todo punto de vista, desde donde se lo mire, es injusto, ¿verdad? Y no es el procedimiento adecuado para cambiar. Si nosotros sabemos que en realidad la finalidad en sí de todo impuesto es recaudar, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, eso podemos sentarnos a hacer también es parte también de la educación tributaria pobre y que tenemos, ¿verdad? Que tenemos la idea de que si nosotros pagamos un tributo, estamos regalando nuestro sacrificio. Parte de vivir en un país, como hablamos la vez pasada, el origen mismo del tributo, es contribuir a una sociedad. Así Eso mismo. es el impuesto. Así mismo, entonces aquí no estamos cuestionando el tema de que se busque recaudar, ¿verdad? Porque de hecho esa es la finalidad de los impuestos, para destinarlo a los diferentes, ¿verdad?, presupuestos que se necesiten en el país, pero la forma en que se hizo la reglamentación y los cambios, ahí sí eso es cuestionable. Y cualquier contribuyente que no esté de acuerdo y se rija estrictamente por lo que dice la ley, puede sostenerse y puede recurrir a las instancias correspondientes, ¿verdad? Sí. Y va a ganar en todas las instancias, ¿verdad? Siempre y Contra cuando, la SED. claro, vaya Pero por la ley. tiene que estar dispuesto el contribuyente, yo siempre digo, ¿verdad? El contribuyente tiene que estar dispuesto a pasar por ese proceso. Y eso es lo que los contribuyentes Y no es quieren largo, hacer. es muy largo. el proceso, es súper tedioso, de repente también, ¿verdad? Te pueden cortar desde la SED algunos servicios, entonces lo que los contribuyentes hacen normalmente es seguir la resolución y el decreto, ¿verdad? Por más de que esté en contra de lo que dice la ley, ¿verdad? Porque en muchos de los casos este impuesto a la renta personal viola lo que dice la ley de creación y su ampliación. Entonces estamos hablando de 2 etapas de este impuesto, 2012 al 2016 y finalmente del 2017 en adelante, que ya tenemos las nuevas reglas que básicamente ya son para recaudar. ¿Y dónde queda la formalización de la economía, el cerrar el circuito Todo lo que nos vendieron. lo que nos vendieron, ¿verdad? Yo digo luego, porque desde el principio nos dijeron, bueno, esto se va a hacer, ¿verdad? Porque iba a ser más fácil. Sí. No íbamos a estar hoy en día diciendo, esto es formalizador, esto es esto, ni va contra la ley. Creo que desde un principio, de un origen, esto es recaudador, esto es la ley. Creo que hoy en día íbamos a estar diciendo, hablando ya del hecho generador y demás, ya, pero ya sin pensarlo más tanto, sabiendo, ¿verdad?, en dónde estamos parados. Así. Pero empezamos diciendo, bueno, esto es para formalizar, es para ayudar al país. El día que vos te vayas, pedí un documento, el siguiente va a exigir el documento porque todos vamos a tributar. A la larga terminando pagamos todo. Así mismo, ¿verdad? Y el año que viene tenemos la última fase, digamos, de implementación del IRP, ¿verdad? Hasta el año que viene, digamos, va a reducirse el rango no incidido, que enseguida vamos a explicar que es hasta 36 salarios mínimos. Eso significa que una persona que en promedio gane 6,5 millones aproximadamente, ¿verdad?, un poquito más, un poquito menos, Monedas más, monedas menos. más, monedas menos, en el transcurso del año siguiente, ¿verdad?, al final del ejercicio o un poco antes, sí o sí va a ser contribuyente de impuesto a la renta personal. Entonces estamos hablando de un impuesto que fue bajando progresivamente y en forma veloz, ¿verdad? Y que el año que viene prácticamente va a alcanzar a muchísimas personas. Muchísimas personas. Una persona que en promedio reciba 6,5 millones mensual, el año que viene va a estar obligado a ser contribuyente de IRP. Al final pagaremos todo. Prácticamente todo, ¿verdad? Prácticamente todo, pero hoy en día, mira, te cuento, hasta las empresas hoy en día, en vez de contratarte como un personal más, incidirte, inscribirte, hacer todos los procedimientos, inscribirte IPS, lo que hace es pedirte factura. Si vos tenés un cargo medio, un cargo alto,
sin problema pasar los 6 millones. Sin problema pasar. Y si hace una actividad personal otra vez, ¿verdad? Entonces, al final vamos a terminar haciéndolo todo. Exactamente. Perfecto. Mira, vamos a seguir después de la pausa hablando sobre el impuesto a la renta personal y ya vamos a empezar a ver lo que es la parte de ingresos y todo lo que conlleva. ¿Te parece? Así mismo, sí. Nos vamos a una pausa y volvemos. Estamos nuevamente aquí en el programa El Tributario por las 9:70, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Estamos todos los días sábados, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para así poder ampliar los temas que estamos tratando aquí. De repente tienen alguna consulta, algún dato que nos quieran aportar, sería interesante, ¿verdad?, que nos puedan escribir. También estamos en varios grupos como El Tributario, así que nos pueden escribir en los grupos mismos para poder ir leyendo y de repente pasar los datos. Estamos nuevamente con el licenciado, con el contador público, hay que aclarar, porque hay gente que le dice, licenciado, no, yo soy contador público, con el contador público Justo Silva, hablando sobre el impuesto a la renta personal. Sí, continuando un poco con el tema y ya entrando en lo que hoy nos convoca, hablar un poquitito sobre el hecho generador, que es muy importante entender. El artículo 10 de la ley 2421 dice que estarán grabadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades que generen ingresos personales. Y dice, se considerarán comprendidas ejercicio de profesiones, artes, oficios, ocupaciones, prestación de servicios personales de cualquier clase. Y aquí no importa si yo soy dependiente, estoy trabajando en una institución privada, estoy aportando IPS, o si lo hago en una institución del Estado, en una entidad descentralizada, de economía mixta, eso no importa. No importa en qué forma yo esté, si estoy en relación de dependencia o no. Y tampoco importa el nombre de la remuneración que yo perciba, ¿verdad? Puede llamarse sueldo, puede llamarse salario, puede llamarse jornal, puede llamarse dieta, gratificación, bonificación, ¿verdad? El nombre que fuere. Entonces tenemos en primer lugar el ejercicio de las profesiones. Y cuando hablamos de ejercicio de las profesiones tenemos que entender que aquellas, digamos que nosotros cursamos una carrera universitaria, nos dan un título habilitante para ejercer una profesión, ¿verdad? No cualquier profesión, ¿verdad? No cualquier profesión, sino aquellas que uno logra, digamos, después de haber cursado una carrera, tener un título y ejerce. Por ejemplo, hay muchos que son contadores, pero no ejercen la contabilidad. Ejercen administradores. Ejercen administradores o se dedican a otra cosa totalmente diferente a la contabilidad. Hay gente que se dedica al comercio directamente. Exactamente. Entonces estamos hablando de ejercicio de profesiones, de aquellas que las universidades habilitadas nos dieron un título habilitante. Entonces ejercemos ese título en la práctica, ese es el ejercicio de una profesión, ¿verdad? Oficios, ocupaciones o cuando yo preste cualquier tipo de servicios personales. Y aquí hay que aclarar, porque hay una diferencia muy grande entre servicio personal y servicio no personal. El servicio no personal es cuando se combina el capital y el trabajo en cualquier proporción para obtener un resultado económico. En ese caso, dice la ley, nos considera una empresa unipersonal. Por ejemplo, si yo me dedico a la reparación de bienes en general, me dedico a la reparación de celulares, reparación de muebles, cualquier tipo de reparación, siendo una persona física, la ley tributaria a mí me considera una empresa unipersonal. O sea que ese servicio no personal en donde yo combino capital y trabajo, según la ley, me considera a mí una empresa unipersonal. Y la empresa unipersonal es contribuyente de IRASIS o IRPC según el nivel de los ingresos, ¿verdad? Entonces el servicio no personal es aquel que, digamos, se presta y se combinan los factores de la producción, el capital y el trabajo. En cambio, el servicio personal ya es cuando prepondera el factor trabajo. O sea, yo puedo estar trabajando en una institución pública o privada, ya sea en forma dependiente o ejerciendo mi profesión en forma independiente, ¿verdad? Y
eso se considera un servicio personal cuando yo no necesito más que mi conocimiento, ¿verdad? Mi capacidad, mis habilidades para desempeñar mi profesión, fuera de los equipos, fuera de los muebles, fuera de la infraestructura, digamos, ¿verdad? Si yo puedo ejercer mi profesión, mi oficio, mi ocupación solamente a través de mis conocimientos, entonces ahí prepondera el factor trabajo. Sabemos que hoy por hoy, para ejercer, por ejemplo, la contabilidad, sí o sí tenemos que tener internet, porque tenemos que presentar declaraciones juradas por internet. Hoy en día hasta se paga más ya por internet. Se paga por internet, ¿verdad? Tenemos pago electrónico, todo es electrónico, entonces tampoco hoy por hoy podemos desligar la tecnología como parte del trabajo específicamente de los contadores, ¿verdad? Claro. Pero lo importante es que prepondera el factor del trabajo. Sin la realización de ese trabajo, de ese servicio, yo no podría obtener la renta. Entonces, por ese lado hablamos de un servicio personal. Y en el caso de los servicios no personales, la ley tributaria luego me establece cuáles son. Y eso está en el artículo 2, inciso F de la ley 125, en donde me dice, si vos como persona física, por ejemplo, te dedicas a la reparación de bienes en general, a la carpintería, al transporte de bienes o de personas, te dedicas a seguros y reaseguros, intermediación financiera, estacionamiento de autovehículos, vigilancia y similares, alquiler y exhibición de películas, locación de bienes muebles y derechos, discotecas, hoteles, moteles y similares. Si como persona física nos dedicamos a esas actividades, hay una lista más larga, la ley tributaria nos considera una empresa unipersonal. También está de poco desfasada, porque eso de alquilar CDs hace rato no se usa más. Sí, ¿verdad? Está súper desfasada, hay que actualizar un poquito esa parte. Ya no existe, Hay empresas que veo. ya no sirve, tipo poner un ciber, digamos, que a esta altura del campeonato ya es un poco raro ver un ciber, ¿verdad? Entonces más o menos así. Sí. Te quiero comentar, contador, que si necesitas cualquier artículo de librería o de oficina, tenemos la librería Joana, artículos escolares, regalos, bazar, fotocopias, libros diarios, mayor inventario, libros societarios, biblioratos y todos los artículos que puedas necesitar en tu oficina y actividades escolares los encontrás en librería Joana, porque en librería Joana encontrás lo que necesitas. El número de contacto es 0982-442-183 y pueden encontrar en el Facebook como librería Joana. Muchas gracias, librería Joana. Continuamos. Entonces, los servicios no personales pagan el impuesto a la renta comercial y los servicios personales el impuesto a la renta personal. Dijimos entonces el impuesto a la renta comercial para los servicios no personales cuando yo combino el capital y el trabajo. Pero cuando preponderantemente utilizo el factor trabajo, eso ya es un servicio personal que está grabado por el IRP. Entonces, hablamos en primer lugar de el hecho generador, las rentas de trabajo. Tenemos 5 categorías de ingresos: las rentas de trabajo, las rentas de capital, las ganancias de capital, los rendimientos de capital y los otros ingresos. Entonces, yo tengo que analizar el tipo de ingreso para ver en qué medida, ¿verdad? Si yo caigo dentro de una de las categorías de los ingresos grabados por el impuesto, entonces probablemente en cualquier momento voy a ser contribuyente de IRP. El primer grupo de ingresos, vimos las rentas de trabajo. Puedo yo trabajar en forma dependiente, independiente, percibir una remuneración, no importa el nombre de la remuneración que yo perciba, ese ingreso que yo percibo por las rentas de mi trabajo está grabado por el IRP. En un caso particular, hay mucha gente, por ejemplo, que lo graba de forma independiente y dependiente. Y hay gente, por ejemplo, y me ha tocado casos así, que lo dependiente no quiere sumar a lo independiente. No, y entran los dos. Aquí entra lo que yo presto en relación de dependencia, ¿verdad? Es lo que figura en mi hoja de liquidación de salarios, ¿verdad? El monto nominal encima yo tengo que computar, y aparte si yo soy contador y me dedico los fines de semana a llevar tu contabilidad, a llevar la contabilidad de algunas empresas, o de repente liquidar impuestos, IVA, cosas así, entonces también mi facturación por esos servicios yo tengo que sumar para ver en qué momento paso el rango no incidido. Ambos
tanto lo que yo percibo en forma dependiente como en forma independiente. Es una suma. Es una suma, ¿verdad? Porque Uno va hay gente que no quiere computando. porque dice, yo estoy aportando IPS y me tienen que liberar. No, y no es Justamente, y yo le digo, sería bueno, ¿verdad?, estudiar el hecho generador y cuáles son los que graban realmente. Sí, y tenemos ahí el primer grupo, las rentas de trabajo. No Sí. importa que yo esté aportando IPS, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. El IRP graba lo que yo perciba de ingreso personal por el ejercicio de mi profesión. Y ahí- Exactamente. Y agradecemos a la gente que nos escriben. Les recordamos que vamos a estar leyendo solamente textos, audios no, que nos envíen textos. Tenemos una consulta acá para el licenciado. Dice, buen día, muy importante el tema que están tocando. Una pregunta, yo soy uniformado, tengo mi sueldo, además tengo unidad básica familiar UVA por exposición al peligro y bonificación familiar. Consulto si entra todo para el rango incidido. Y entra todo. Entra todo. O sea, todo lo que se perciba, incluso en la función pública se tiene también los viáticos sin cargo a rendir cuenta. Ahora, si como una institución del Estado te da un viático y vos tenés que rendir el 50% nomás, porque en muchos de los casos se da Sí. eso, vos rendís el 50% y el otro no. Sobre esa parte que no rendís, también la ley considera que es un ingreso para la persona y ese ingreso forma parte de sus rentas de trabajo, entre comillas, y está grabado por el IRP. Entonces, cualquiera sea la denominación de lo que se perciba como el ejercicio de mi oficio, mi ocupación, mi arte, mi profesión, en renta de trabajo está grabado. Importante. Importante. El ingreso bruto sería. El ingreso bruto, sí. Cuando tenemos dos fases en el impuesto a la renta personal. La primera fase es cuando todavía no soy contribuyente y yo estoy sumando mis ingresos para ver en qué momento supero el rango no incidido. Y la segunda fase ya es cuando ya superé el rango no incidido, entonces ahí tengo 30 días hábiles a partir de la fecha que supero para inscribirme. Y esa segunda fase se llama la fase de liquidación. En esa fase ya importa la renta, o sea, lo que yo gané efectivamente. En la primera fase yo solamente computo los ingresos, no le deduzco nada en costo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo vendí mi vehículo en la fase en que todavía no soy contribuyente, entonces yo tengo que computar por el importe de la venta, tengo que computar ese ingreso. No le puedo descontar el costo del vehículo, por ejemplo. Claro. Entonces, en la primera fase importa el ingreso. En la segunda fase sí ya tenemos que buscar la renta, porque a partir del ingreso bruto vamos a ir descontando los gastos deducibles, las inversiones que están admitidas como deducibles para obtener la renta sobre la cual se va a pagar. Pero en la primera fase importan entonces los ingresos brutos estamos hablando. En el caso de los dependientes, es el salario nominal, ¿verdad? Si percibe un salario, una remuneración, el salario nominal tiene que computar. Y en el caso de que yo esté facturando, entonces voy a tomar el importe de lo facturado sin el IVA. Entonces, eso para el cómputo de los ingresos. Luego tenemos el siguiente grupo, que son las rentas de capital, que seguramente en nuestro caso va a ser más difícil, porque ya si somos accionistas de sociedades, de SRL, ¿verdad? Probablemente vamos a estar en este último, que es socio de cooperativa, ¿verdad? Todavía, Es lo más cercano. que es lo más cercano a nosotros, ¿verdad? No somos de... Entonces, en las rentas de capital graba el 50% de las utilidades que uno perciba como accionista de una SA, o como socio de una SRL, o como socio de una cooperativa. Ejemplo, si yo percibo como socio de la universidad cooperativa universitaria 3.500.000 de excedente, distribución de excedente, entonces el 50% de eso está grabado por el impuesto a la renta personal. O sea que yo imposible que entre porque yo tuve 9.100 en la cooperativa. 9.100. Sí, entonces Y así es el importe. Sí, ¿verdad? así es. El excedente es así. Sí. Ojalá fuese 3,5 millones. Claro, ojalá. Entonces, si yo percibo 3,5 millones, voy a computar el 50% de eso va a estar grabado y el 50% exonerado. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el régimen patrimonial del matrimonio. O sea que este impuesto es bastante particular, ¿verdad? Porque si yo estoy casado
y estoy casado por comunidad de bienes gananciales, que significa que puede ser dos cosas, que cuando yo me casé no decidí y me casé así nomás, entonces la ley asume que es comunidad de bienes gananciales, o que yo decidí luego casarme por ese régimen, digamos. No es lo que por amor, sino por ese régimen. Exactamente. Entonces, si yo estoy casado bajo el régimen de comunidad de bienes gananciales, los ingresos se van a computar el 50 y 50%. En las rentas de trabajo no ocurre eso. Yo voy a computar el 100%, me corresponde a mí. Por más que yo después le dé el 100% a mi señora, eso ya es otra cosa. Ya arena otro cambio. Sí, ya es. Pero en los otros ingresos que vamos a estar viendo se tiene en cuenta el régimen patrimonial. Por ejemplo, en este caso de la renta de capital, si yo percibo como socio de una SRL 10 millones de guaraníes y estoy casado por comunidad de bienes gananciales, tendré que computar primero el 50% le va a corresponder a mi señora, a mi cónyuge. Serían 5 millones. A mí me va a corresponder 5 millones. De esos 5 millones que tiene cada parte, el 50% está grabado, ¿verdad? Que sería el 25% del total al final, ¿verdad? Entonces sería 2 millones y medio para mí va a estar grabado, 2 millones y medio exento. Y para mi cónyuge lo mismo, 2 millones y medio grabado y 2 millones y medio exentos, exonerados del impuesto. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Hay mucho que no dimensionan que los ingresos de mi cónyuge también me afectan a mí dentro del impuesto a la renta personal. O sea que lo que ella percibe me afecta a mí y lo que yo percibo también le afecta a ella, ¿verdad? Es como un impuesto prácticamente de la comunidad de, digamos, de los esposos, ¿verdad? De la sociedad. De la sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No pasa lo mismo con los excedentes de cooperativa, en donde la relación que hay entre el socio y la cooperativa es más fuerte que, digamos, el régimen de comunidad de bienes gananciales. En ese caso yo no tengo en cuenta el 50% y 50%, sino que tomo nomás lo que dice la ley de lo que yo percibo como distribución de excedente, tomo el 50% grabado y 50% exento sin importar el régimen del matrimonio, ¿verdad? Y esto es muy importante. Entonces, las rentas de capital graban el 50% de las utilidades que yo perciba como accionista de una SA o socio de una SRL o socio de una sociedad cooperativa, teniendo en cuenta siempre el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué pasa si yo no estoy casado, soy soltero, o estoy casado por separación de bienes, ¿verdad? Que ese es otro tema, ¿verdad? Que la mayoría de las personas no quieren hacerlo, no quieren casarse por... Es una cuestión de madurez también, creo yo, ¿verdad? El tema de casarse y separarlos. Bueno, estos son mis bienes, estos son los tuyos, todo lo que yo perciba dentro del matrimonio me va a corresponder a mí. Que no por la cultura sea un poco egoísta todavía. Sí, exactamente. Entonces es muy difícil optar, digamos, por este régimen de separación de bienes. Hay que ser bastante maduro, creo yo, para que podamos decir, bueno, vamos a separar lo estrictamente económico de lo que sería la relación conyugal. Entonces, en esos casos, uno va a computar siempre de acuerdo al porcentaje establecido en la ley y no le va a afectar a su cónyuge. Eso significa que, por un lado, yo, que estoy todavía sumando mis ingresos para ver en qué momento paso, voy a tener en cuenta solamente mis ingresos. Y mi señora va a tener en cuenta solamente sus ingresos. Mis ingresos no le van a afectar a ella, ni viceversa. Los de ella tampoco me van a afectar a mí. A nivel impuesto. A nivel de impuesto, claro, ¿verdad? Estamos hablando de... Exactamente. Que después no le quieran más dar la plata a que la señora y me queda culpar a mí. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Que por la ley 1/92, ahí tenemos todos los bienes que pueden ser considerados gananciales, ¿verdad? Eso es muy importante también saber. Entonces, el primer grupo que vimos, las rentas de trabajo. Segundo grupo, las rentas de capital. Tercer grupo, tenemos las ganancias de capital. Y ahí ya es cuando yo tengo, por ejemplo, un inmueble y yo vendo ocasionalmente ese inmueble. O cuando yo vendo, por ejemplo, títulos, acciones que yo tengo o cuotas de capital de sociedades. Creo que también eso está por de pronto está todavía lejana nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero hay que aclarar un poco lo ocasional. Ocasional, sí. Vamos a hablar ahora de la venta ocasional. Una venta ocasional, según la ley, se considera cuando durante el ejercicio no excede 2, la cantidad de 2.
El criterio de habitualidad que da la ley para la venta de inmuebles es, si yo vendo más de 2, ya se considera habitual. En el caso de la persona física yo estoy hablando, Claro. que es lo que ahora nos convoca por este impuesto. Entonces, si yo vendo solamente hasta 2 inmuebles en un ejercicio, se considera ocasional. ¿Qué pasa si yo vendo 10 inmuebles que tengo? Tengo 10 inmuebles dentro del territorio paraguayo, vendo los 10 y están en diferentes lugares, ¿verdad? No son colindantes, no están uno al lado del otro, y le vendo a un mismo comprador y en el mismo acto se considera una sola venta. Una sola venta. Entonces esas son las condiciones. Primero, la cantidad que yo le venda tiene que ser al mismo comprador en el mismo acto y no tienen que ser colindantes. Entonces eso también es algo que tenemos que manejar, porque a veces las personas físicas, algunas tienen varios inmuebles y le van a vender a una persona, hacen diferentes actos, diferentes momentos. Entonces, si en ese caso, si tengo los 10 inmuebles y lo voy vendiendo a una misma persona en diferentes actos y momentos, entonces la ley ya considera que que yo me dedico a vender inmuebles. ¿Qué ocurre si yo recibo un inmueble por herencia, por adjudicación, ¿verdad? Y ahora quiero vender? Los bienes adjudicados por herencia en principio están exonerados del impuesto. O sea, cuando yo percibo mi herencia, de hecho primero tiene que darse que el causante de la sucesión muera. Importante. No, importante eso, de verdad, porque hoy por hoy se habla mucho del anticipo de herencia, Sí. y esa es una figura que no existe en el Código Civil. Lo que existe es la herencia, ¿verdad? Entonces muere la persona, los bienes se adjudican. Dentro del proceso de adjudicación, esos bienes que yo perciba como heredero están exonerados del impuesto. Pero cuando yo voy a vender, ahí está grabado. Ahí está grabado. Y yo puedo vender muebles, puedo vender mi inmueble que recibí en herencia, y en ese momento está alcanzado por el impuesto a la renta personal. Cuando yo percibo como parte de la distribución de la herencia, no está alcanzado. Pero cuando yo enajene esos bienes que me adjudicaron, ahí sí va a estar alcanzado. Y pasa mucho hoy en día eso, Sí. ¿verdad? Cuando, El anticipo de herencia es algo cotidiano. Sí, y hablan, de hecho ya el término en sí ya existe en la jerga popular, Sí. digamos, ¿verdad? Aunque en lo legal no existe ese término. El anticipo de herencia, porque la herencia se supone que cuando la persona fallece, se abre la sucesión, ¿verdad? Y después se adjudican los bienes. El anticipo de herencia no existe. Lo que existe en nuestra reglamentación es la donación entre vivos. Cuando yo le quiero dar, el padre todavía está vivo, obviamente, le quiere regalar un terreno, le quiere regalar un vehículo, Le da una parte. le da una parte, ya le anticipa, ¿verdad? Realmente ya le anticipa, pero no existe en sí el concepto de anticipo de herencia. Pero hay también un caso en el cual, por ejemplo, como dijiste, ya falleció la persona, se hace un caso de la gente abre la sucesión y sin embargo, bueno, nosotros somos hermanos y yo te anticipo ya tu parte para que en el momento que suceda o de repente eso se dictamine, yo me quede con todo, pero ya estoy dando ya tu parte y entonces voy a, digamos, me cedes el derecho. Hay gente que lo hace a través de contratos privados, hay gente que ya lo hace por un contrato de palabra, ya depende mucho de cada uno, pero también existe una figura así. Sí. Pero eso, por ejemplo, lo graba, porque no hay un dictamen en el cual yo ya sea directamente vinculado, yo pueda Claro. aparecer algún problema de antemano. Porque Así yo te estoy mismo. anticipando tu plata. Así es. Entonces tenemos este tercer grupo de ingresos grabados que son las ganancias de capital. Vendo ocasionalmente inmuebles, vendo títulos que tengo, vendo acciones o cuotas de capital de sociedades y automáticamente, ¿verdad?, es un ingreso grabado por el IRP. Si estoy en la primera fase voy a ir computando y sumando. Probablemente si yo vendo ocasionalmente un inmueble, ¿verdad?, ya en ese momento en que venda ya me voy a convertir en contribuyente. Porque para este ejercicio 2018, el rango no incidido está en 97 millones y algo, un poquito más, un poquito menos. Entonces, si yo vendo un terreno, un inmueble que tengo por 100 millones, fácilmente hoy por hoy ya puedo ser contribuyente de IRP. Fácilmente cuestan más de 100 millones. Exactamente, fácilmente cuesta más de 100 millones un terreno, ¿verdad?
Depende de la 150, locación, 200, de la infraestructura. así mismo. Entonces esas son las ganancias de capital. Entonces, si ocasionalmente, voy a plantear porque la gente pregunta esos casos, Sí, ocasionalmente yo vendo un inmueble, yo no soy contribuyente, mi terreno, mi casa, lo que cuesta 500 millones, obligadamente tengo que inscribirme, tributar, aunque yo lo haga una sola vez. aunque lo hagas una sola vez. Y lo importante aquí es que tenés que analizar esa venta también según tu régimen patrimonial del matrimonio. O sea, si estás casada por comunidad de bienes gananciales, está vendiendo por 500 millones y van a tener que computar 250 millones y 250 millones. Entonces, los dos van a ser contribuyentes ahí por esa venta. Claro. Imagínense lo que es, ¿verdad? Cómo el ingreso de esa persona le afecta a su cónyuge. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Este impuesto es bastante particular y yo digo luego en los cursos que hay que pedirle incluso el acta de matrimonio a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el momento en que uno vende los bienes, ¿verdad? Tiene que ver en qué momento vendió ese bien, si ese bien se adquirió en el transcurso de su matrimonio, si fue antes. Si es porque bien propio o bien exactamente, ganancial. porque si fue antes de haberse casado es un bien propio. Yo puedo tener un vehículo que compré antes de haberme casado por comunidad de bienes, ¿verdad? Entonces ese ingreso que yo voy a obtener por la venta me va a afectar solamente a mí. Y hay muchos que dicen, no, pero está casado por comunidad de bienes gananciales. No importa, adquirió antes de haberse casado. Si adquirió el vehículo durante su matrimonio y lo vendió, entonces ahí sí le va a afectar a su cónyuge también. Y lo mismo la herencia. Y lo mismo también, ¿verdad? Si lo recibió antes o durante. Así es. Entonces eso hay que atender bien, ¿verdad? En el caso de la herencia se considera que es, o sea, el adjudicado es el propietario. Ahí no entra, digamos que no se tiene en cuenta el régimen patrimonial. No es que los bienes adjudicados también le van a corresponder al cónyuge, sino que son del contribuyente, digamos. Claro. De la persona que recibe. Luego tenemos los rendimientos de capital, ¿verdad? Intereses, comisiones, rendimientos de capital, alquiler ocasional también, ¿verdad? Siempre y cuando estos ingresos no estén sujetos a los otros impuestos a la renta. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, tendría que ser un caso bastante raro que yo tenga mi casa y al mismo tiempo alquile mi casa. No sé en qué caso se daría. Voy a viajar y le dejo a alguien encargado, alquilo mi casa. O alquilo la parte de atrás de mi casa. Sí, ¿verdad? Entonces, en esos casos se considera un alquiler ocasional. Porque el habitual es cuando yo tengo dos inmuebles por lo menos y uno lo arriendo, ¿verdad? Uno lo alquilo. Ahí se considera habitual y se considera una actividad empresarial comercial que ya va a tributar otro impuesto que es el IRPC o el IRASI según el nivel de los ingresos. Pero si yo tengo una única casa y alquilo esa casa, ¿verdad? Me voy a vivir en la casa de mi mamá, alquilo, ¿verdad? Necesito ingresos, yo no estoy obligado a ser contribuyente por ese alquiler, se considera ocasional, pero ese ingreso que yo perciba está afectado al impuesto a la renta personal. Declaro o no, eso ya es otra cosa. En la práctica seguro que no, la mayoría no va a declarar. Así mismo. Tendría que ser una persona bastante honesta, recta, para que uno pueda declarar sus ingresos ocasionales, digamos. Vendes un teléfono celular, la gente ofrece engendula, ofrece su teléfono. Sí. ¿Y quién va a declarar ese ingreso? Así mismo. Bueno, continuamos después del corte, continuamos con lo que es el impuesto a la renta personal con el contador público Justo Silva. Nos estaba comentando acá el contador justamente valga la redundancia que, o sea, sobre los ingresos del impuesto a la renta personal. Bueno, dentro de todo tenemos que tener en cuenta que la gente dice, yo no alcanzo el rango incidido, o yo no, a mí no me afecta el impuesto a la renta personal porque yo cobro tanto nomás. Y muchas veces no queremos sumar o no sabemos que había sido, teníamos también que sumar otras cosas.
Y justamente estábamos acá citando lo que afectaría el rango no incidido y continuamos Continuamos al respecto para también tener en cuenta que la gente hace preguntas muy significativas. Sí. Lo que yo siempre sugiero es, si vos no querés sumar, vos no lo vas a hacer, directamente contrata a un profesional. Yo no te puedo decir, yo gano 2,5 millones mensual y yo no quiero sumar porque a mí no se me antoja sumar y qué sé yo, de repente vendo mi casa, también lo tengo que contrata a un profesional. Así mismo, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que nosotros le vamos a decir lo que tiene que ser. Sí. Ya queda a cargo del contribuyente, ¿verdad? La persona obligada, el sujeto Claro. obligado, va a decidir si va a incluir o no eso, ¿verdad? Pero con su responsabilidad, bajo su responsabilidad. ¿Verdad? Siempre nosotros tenemos que asesorarle de acuerdo a lo que tiene que ser. Claro, Que nos pillan otra cosa, ahí ya, bueno, eso ya es otra cosa. claro. La declaración jurada, el contribuyente se hace cargo. El contribuyente, la persona obligada, el que está declarando bajo fe de juramento que todos los datos que están ahí son ciertos, que no se omitió en el caso de los ingresos nada, ¿verdad? Y justamente ahora vamos a entrar en la última categoría de los ingresos grabados, que son los otros ingresos, que ya es como una bolsa, digamos, en donde De todo lo que sobra. todo lo que sobra, ¿verdad? Sí, no es renta de trabajo, no es renta de capital, no es ganancia de capital, no es rendimiento de capital, cae aquí en otros ingresos. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo hace rato, antes de la pausa, si yo vendo mi teléfono celular, vendo, por ejemplo, mi casa voy a remoblar, entonces los muebles viejos vendo. Normalmente eso no se va a facturar, ¿verdad? Entonces ese ingreso que yo obtengo por la venta de esos bienes muebles, tengo que computar también dentro de la sumatoria del rango no incidido. Tengo que ir computando por más de que yo no facture, porque de hecho yo todavía no soy contribuyente, ¿verdad? Entonces no tengo luego factura todavía, pero yo tengo que computar ese ingreso que percibo por la venta de esos muebles. Pero como dijimos hace rato, ya depende mucho del nivel de honestidad Así también, es, ¿verdad? así Porque- mismo es. Vendo mi vehículo, porque el vehículo también, ¿verdad?, entra dentro de esta categoría de otros ingresos. La condición es que la sumatoria de esos otros ingresos en el ejercicio tienen que superar 30 salarios mínimos. Si no superan 30 salarios mínimos, se considera un ingreso exonerado del impuesto. Pero si supera 30 salarios mínimos, que sería casi 70 millones aproximadamente, entonces va a estar gravado por el impuesto. Entonces, ¿qué yo hago? Sumo todos mis otros ingresos durante el ejercicio. Si al terminar el ejercicio llego a la conclusión de que no superó 30 salarios mínimos, en la sumatoria del rango no incidido no tengo en cuenta. Porque durante la sumatoria se tiene en cuenta solamente los ingresos grabados. Lo exonerado aquí no entra. Que por ejemplo sería exonerado el aguinaldo. Y como hace rato vos estabas diciendo, muchas personas se inscribieron por el informe de la RG 82, ¿verdad? Sí, Y a veces ese informe se elaboró mal también, ¿verdad? claro. Y muchos se inscribieron, la CEL le inscribió de oficio por ese informe mal elaborado y mal presentado, ¿verdad? Porque la gente hace la apurada, ¿verdad? Claro. A veces le dan al contador, cuando el contador, digamos que no es su trabajo hacer una planilla de informe de remuneración, ¿verdad? Hasta eso tiene que hacer hoy en día. Claro, yo siempre digo que si de repente está en tu paquete, si lo estás cobrando de forma adicional, porque es un Ahí informe sí. adicional, yo no tengo problema. Ahí sí. Pero si yo no te lo puse dentro del presupuesto, es algo adicional y yo no tengo por qué obligarme a hacer. Así mismo es, así mismo. Y muchos entraron como contribuyentes por este informe de la RG 82, ¿verdad?, que se presenta anualmente en el mes de febrero. Entonces las medianas y grandes empresas, incluso también las entidades del sector público, tienen la obligación de, una vez al año, en el mes de febrero, de acuerdo a la terminación del RUC, presentar un informe de las remuneraciones que le paga a su personal, por un lado, y también a aquellos que prestan servicios personales a esa entidad, a esa empresa. Entonces muchos ingresaron y muchos computaron también su aguinaldo dentro de la sumatoria del rango no incidido. Y hay que recalcar que el aguinaldo está exonerado, ¿verdad? De hecho, el aguinaldo es inembargable, no está sujeto a ninguna disposición, no está afectado por el IRP, ¿verdad? No se puede tocar el aguinaldo.
Claro. Y tampoco se considera un ingreso grabado en el IRP, está exonerado. Si yo sumo mi aguinaldo, me inscribí por eso, metí la pata grande. Y probablemente me va a convenir quedarme nomás ya como contribuyente que otra vez hacer todo Porque posiblemente el trámite. el año que viene vas a ingresar nomás. ¿no? Exactamente, hacer todo el trámite capaz sea un poco más engorroso inclusive para salir de eso que permanecer nomás en él. Te consulto a lo siguiente. Inscripción de oficio, que hablamos hace Sí. rato. Hay gente que le aparece 50.000, gente que le aparece 1.321.000, que ahora subió la multa máxima. Sí. Hay gente que le aparece 600.000, hay gente que le aparece 500.000. ¿Qué hacer en esos casos, verdad? Que uno puede de repente ir a pedir una exoneración de la multa. De hecho que lo recomendable en esos casos, ¿verdad? O sea, la mayoría luego de los que tienen esa dificultad es porque o no sabían, ¿verdad? Se enteraron cuando ya le inscribieron nomás ya le apareció la multa, como vos decís. Y en esos casos conviene que el contribuyente, o sea, la persona que está obligada se acerque y por lo menos presente una nota, ¿verdad? En estos casos no se puede alegar el desconocimiento de la ley, lastimosamente. Eso es algo que... No se puede. Sí, por más de que él en realidad no sepa, ¿verdad? Porque puede ser, en muchos Claro. casos no sabe. No saben. Hay No gente que vende sabe. tu casa y no sabe. Sí, pero en el caso, o sea, la ley, la máxima autoridad presume que no se puede desconocer. Uno no puede alegar eso como una fundamentación. Ahora, podría ser que en algunos casos la administración tributaria le exonere de eso. O sea que no, también está, o sea, que puede presentar, puede presentar. Sí, puede. Ahora Puede. que le hagan caso, no, ya es problema de la administración. Así mismo. Entonces es bastante delicado ese tema. En estos otros ingresos, que es la última categoría, ¿verdad? Dijimos que cualquier otro ingreso que no sean los anteriores que habíamos hablado, que no sea renta de trabajo, renta de capital, ganancia de capital, rendimiento de capital, entra aquí y está condicionado a que yo supere o no los 30 salarios mínimos. No supero, no computo en la sumatoria del rango no incidido. Supero 30 salarios mínimos, sí lo computo. Entonces está condicionado a eso y que tampoco ese ingreso no esté sujeto a los otros impuestos a la renta. Esa es la condición. El impuesto a la renta es como que viene a completar ese vacío que existía en cuanto a los impuestos, a los ingresos, y todo lo que no está grabado por los otros impuestos caen ahí en el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Todo lo que sea ocasional que yo no lo grabo por los otros impuestos a la renta, tengo que hacerlo por el impuesto a la renta personal. Entonces, esos serían los otros ingresos que yo no computo en la sumatoria del rango no incidido, como para ir cerrando ya. Yo no computo, por ejemplo, el aguinaldo. Pero si yo cobro, la empresa lo me paga, nosotros tenemos 3 aguinaldos, uno cobramos en marzo, otro cobramos en mayo, eso es otra cosa, ¿verdad? Qué gusto. Ojalá. El aguinaldo es el que está calculado de acuerdo al código laboral y el que se percibe por la sumatoria de todo lo percibido, la 12ª parte, y normalmente se percibe a diciembre. Que yo tenga uno adicional o que yo le llame a eso adicional no significa que sea aguinaldo. Ese es una renta de trabajo grabada por el IRP. Es un extra. Es un extra y es como, el llamarle aguinaldo luego está mal de por sí. Claro. Es una gratificación, es una bonificación. ¿Verdad? No, es aguinaldo. Está grabado. Es importante eso. Está grabado. Porque hay entes que cobran 2 a 3 aguinaldos. Sí, Entre pero comillas. uno es el aguinaldo y es el que está exonerado. Sí. Todos los otros están grabados. Claro. Cuando yo percibo indemnización por despido, por accidente, muerte, incapacidad y subsidio por maternidad, todos esos ingresos están exonerados. Pero la condición es que estén calculados de acuerdo al código laboral. Claro. Si está calculado conforme a eso, está exonerado. Todos los excedentes son extras. Sí. Si yo obtengo utilidades como dueño de empresa unipersonal, eso está exonerado, no suma para el rango no incidido. La utilidad que yo obtenga como empresa unipersonal, porque eso ya paga renta comercial. Claro. Entonces Ya ya está dispuesto exonerado para- del IRP. Y así como empresa unipersonal podemos también encontrar los mejores regalos empresariales para contadores, abogados, ingenieros, doctores y demás, solo en profesionales.com. Profesionales.com, contactos al 0991-863-277 o encontrarnos en Facebook como profesionales.com.
Y para ir cerrando esta parte, entonces, cuando yo vendo bienes muebles, la condición es que no va a sumar en el rango cuando no supere 30 salarios mínimos. No va a sumar. Los préstamos que yo obtenga no se considera un ingreso. No se considera un ingreso, entonces no suma para el rango no incidido. Los honorarios que yo facture y que la condición sea crédito, ¿verdad? Esto es muy importante, no se computa. ¿Por qué? Porque el criterio de este impuesto es lo efectivamente pagado o lo efectivamente cobrado, ¿verdad? El criterio de lo percibido, no lo devengado. Tenemos que sacarnos el chip de lo devengado y aquí lo que importa es el momento en que yo emití mi recibo por el honorario que facturé a crédito. En ese momento voy a computar. A diferencia del IVA. A diferencia del IVA, del IRAS y de todos los otros impuestos, ¿verdad? Yo en el momento en que extienda mi recibo por mi factura a crédito, ahí voy a computar. O en el momento en que yo pague y el proveedor del servicio me dé su recibo, ahí voy a computar ese gasto. No antes. No con la fecha de la emisión de la factura. Va a ser con la fecha solamente cuando es contado. Claro. Luego tenemos los viáticos cobrados con cargo a rendir cuentas. Si la empresa me da viático y yo tengo que rendir, entonces no es un ingreso eso. Entonces claro, no suma para el rango no incidido. Y el 50% de las utilidades y excedentes obtenidos. Porque el 50% nomás estaba grabado en la renta de capital, el otro 50% está exonerado. Entonces estos son los ingresos que no suman. Yo creo que para hablar un poquitito de los ingresos, es importante, como dijimos, el régimen patrimonial del matrimonio, saber qué ingresos están grabados por el IRP, cuáles son los exonerados, porque los exonerados no se van a sumar en la primera fase, se van a declarar en la segunda fase, pero tampoco se va a pagar sobre eso. Pero la administración tributaria quiere saber cuáles son los ingresos que va a tener. Claro. Y solamente es lo que yo obtengo dentro del territorio paraguayo. Ahora, si yo tengo un inmueble en el exterior y yo vendo ese inmueble, esa es una renta no alcanzada por el impuesto, porque el criterio de este impuesto es la territorialidad de la fuente. Los bienes situados en el país, los ingresos que yo perciba ejerciendo mi profesión en el país, excepto en el caso de los oficiales consulares y todo eso, que perciben una remuneración a nivel local, pero prestan en el exterior su servicio. Eso está grabado igual por el IRP. Claro, porque de aquí sale el dinero. De aquí sale el dinero, por más de que él esté prestando su servicio personal en otro país. De aquí sale el dinero, entonces están alcanzados por el IRP. Ellos tienen un régimen especial ahí que pueden optar por la retención del IRP o ellos mismos pueden declarar en el formulario 104. Tal cual es. Perfecto. Licenciado, hoy vamos a cerrar lo que es la parte de ingresos porque justamente estamos diciendo que es un tema que es muy amplio. Sí. Tratarlo en un programa sería un poco argel, porque no vamos a alcanzar. Lo que queremos es que la gente también entienda un poco lo que es el impuesto, se saque las dudas. Y yo sé que la parte de ingresos la mayoría no tiene dudas, pero la parte de gastos sí. Así que yo creo que el siguiente sábado que vamos a seguir hablando con la ampliación de esto, vamos a hablar ya lo que es la parte de deducciones. Sí. Y entonces, cerrando un poquito, quiero, licenciado, que nos expliques tu trabajo, los cursos que ustedes están dando, sí, cómo te contactamos, cómo te encontramos. Súper bien. Entonces, en primer lugar, me pueden encontrar en el Facebook. Tengo una fanpage en donde voy compartiendo de repente publicaciones, actualizaciones sobre IRP, algunos tips para tener en cuenta. Pueden encontrarme c.p, Justo Darío Silva Yegros. Esa sería mi fanpage. Ahí suelo lanzar los cursos también que vamos teniendo, desde Convergencia Comercial, ¿verdad?, que es a nivel virtual, cursos virtuales, porque hay gente que no puede participar. Hay gente que está en el interior. Está en el interior, ¿verdad? Entonces desde su casa, desde la comodidad de su casa, puede acceder y es bastante práctico, ¿verdad? Porque la metodología es ver lo que dice las disposiciones y cómo se aplica en ejercicios prácticos, porque eso es lo que la gente quiere saber, ¿verdad? Claro. Quiere saber cómo esa disposición específica se refleja en los asientos contables, por ejemplo. Entonces, en forma virtual hacemos teórico, práctico y es bastante dinámico, ¿verdad? La gente del otro lado puede tener sus materiales porque se le envía, pueden descargar, puede seguir, ¿verdad? Puede preguntar a través de un chat,
puede grabar audios inclusive, ¿verdad? Con las consultas y es bastante práctico, ¿verdad? Es algo que está cobrando mayor auge ahora mismo con la tecnología, ¿verdad? Y por otro lado estoy también en Tafecit, ya desde hace varios años, después de haber dejado la docencia en la Universidad Católica, estuve también como docente hasta el año 2016. Empecé a dar cursos, digamos así, más cortos, ya para profesionales, para gente que quiere hacer cursos de capacitación, digamos, cortos, para evacuar dudas puntuales, ¿verdad? Porque claro, estamos hablando de que si vamos a entrar a profundidad en el tema, no vamos a poder tocarlo ni siquiera en tres meses a lo mejor. Sí. Porque el tema es que hay casos y cada caso. Así mismo, ¿verdad? Y normalmente los cursos que yo doy son en contabilidad, ¿verdad? Contabilidad agrícola, ganadera, importaciones, exportaciones, construcciones, normas internacionales de información financiera, impuestos, todo lo que tenga que ver con impuestos, ¿verdad? Impuesto a la renta personal, IRASI, IRAGRO, ¿verdad? Ahora en este mes de mayo vamos a tener 2 cursos en Tafecit, uno de ellos es contabilidad ganadera, ¿verdad? Porque es algo un mundo que prácticamente la gente tiene miedo. Tiene miedo, ¿verdad? Y es algo que se está ampliando. Y se está ampliando, ¿verdad? Y no hay muchas personas también que manejen el tema, ¿verdad? Entonces ahí vemos la parte de la ley, las reglamentaciones y cómo eso afecta en los asientos contables, porque la gente quiere saber. Estaba viendo yo la grabación de la semana pasada con el licenciado William. Sí. Y realmente la metodología que yo utilizo también es práctica, ¿verdad? Y así la gente porque aprende. La única forma de saber contabilidad es practicando. Sí. Yo ya me fui a varios cursos en donde te dan todo el ejercicio resuelto y no funciona. No es que te dormís. Te dormís, ¿verdad? Y mirá nomás los resultados y cuando vos haces, calculás cómo salió y registraste, ahí vos incorporás eso en tu conocimiento. Si vos lo haces mirando nomás, no. Tenés que hacer, ¿verdad? Y el hacer nosotros hacemos en los cursos. Damos la parte conceptual y después la parte práctica, hacerlo haciendo. Y yo le digo, muchos se van y son contadores, ¿verdad? Son ya profesionales y le digo, acá vamos a hacer contabilidad, les digo. Y me miran así, pero tenía que arreglar mi auxiliar. Pero después se van contentos porque profundizaron en el tema y uno cuando hace aprende. Así es la contabilidad. Tal cual. Decime inscripciones para los cursos. Inscripciones para lo de Tafecit pueden llamar al 452-387, ese es el número de teléfono. 452-387. Pero de igual manera en tu fanpage solés poner las publicidades para que la gente pueda encontrar. Sí, así mismo. Entonces sería ideal que la gente te siga para que pueda también seguir lo que estás haciendo y de repente justo aparece el curso que está necesitando y pueda participar. Así mismo. Te agradecemos muchísimo, licenciado, por venir. Gracias a ustedes. Y te esperamos el siguiente sábado, que estamos de 6 de la mañana a 8. Hoy tuvimos un retraso, pero para el siguiente ya lo vamos a cumplir, lo vamos a alcanzar completamente, pero hoy tuvimos un pequeño problema, pero vaya y pase, al que trabaja nomás tiene problema. Adolfo. Asimismo, no se olviden la gente que pueden seguirnos en el Facebook como El Tributario, en el Twitter como @tributarioel, y en esta oportunidad estamos cerrando con el tema de ingresos e impuestos a la renta personal, pero el sábado que viene continuamos con los gastos. Que es la parte más vidriosa. Claro, pueden escribirnos sus dudas al 0984-970-970 al WhatsApp. Vamos a estar leyendo, vamos a estar respondiendo, dando el punto de vista objetivo. Acá, exactamente, objetivo. Sobre todo. Sí. El Tributario es una producción de Corporación Contable, apoya Consultora Contable Fernández Asociado y Lescano Astigarraya y Asociado. El Tributario, escuchanos todos los sábados de 6 a 8 horas por la 970. Perfecto. Cerrando un poquito lo que es, creo que por favor la gente en el Facebook nos sigan, nos escriban las dudas que tienen al respecto en los grupos que solemos también leer, que trajimos hoy en día unos casos, ¿verdad? En particular que estuvimos hablando, para poder también aclarar las dudas. Yo sé, y lo vuelvo a recalcar, que no vamos a contestar a todo, porque cada persona tiene un caso muy puntilloso que tiene que ser, ¿verdad?, analizado, deducido, pensado, porque vamos a incluir en la contabilidad la deducción lógica, ¿verdad?,
y también lo que es la parte tributaria de qué podemos hacer y de qué no podemos hacer para hacer una ampliación de lo que es el trabajo. Todo lo que uno hace, y lo hace con cariño, lo hace con trabajo, realmente tiene que estudiarlo, tiene que capacitarse, tiene que leerlo, porque la contabilidad es eso. Volvemos a hablar de lo que hablamos la semana pasada en valoración, de que uno tiene que leer y tiene que amar lo que hace, porque es la única forma. Así que le esperamos el siguiente sábado para continuar lo que es la parte del impuesto a la renta personal. La gente que hace, que está esperando los siguientes impuestos, tenemos un periodo largo todavía de trabajo, así que tenemos todavía para rato para seguir hablando al respecto. Por sobre todo, no nos olvidemos que este mes tenemos el corte del Marangatú. A partir del 29 hasta el 6 de junio tenemos que ponernos al día, tratar de imprimir todos los documentos que vamos a estar necesitando, porque no vamos a poder ni siquiera ingresar en el Marangatú. Agradecemos a nuestros auspiciantes: Consultora Contable Fernández Asociado, es segura, es confiable; Martel, siempre Martel, cultura de calidad; Lescano Astigarraga y Asociados, asesoría contable y tributaria; Librería Joana, donde encontrás lo que necesitas; Profesionales.com, los mejores regalos empresariales los encontrás en Profesionales.com. Genial. Entonces, en el siguiente programa tenemos a la gente de Nati, la gente de ya para hablar del mundo cooperativo. Ahí está Nati, ya están para hablar con ustedes enseguida. Y hoy en día queremos cerrar con un proverbio árabe de trabajo, porque creo que todo influye al trabajo. El tributario surgió por un proyecto de trabajo y queremos seguir aportando a esto, que es: quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Nos encontramos el próximo sábado de 6 a 8 de la mañana. Que tengan buenos días.